Supongo que tengo que hacer algo más o menos temático, así que digamos que... Hola. El día de hoy vamos a estar haciendo un video por la temporada de Halloween y es que finalmente me decidí a leer a pues uno de los reyes de la literatura de terror. Creo que si no estoy mal, el rey de Goodreads, el autor con mejor como calificación, que es nada más y nada menos que Stephen King. Hasta este momento no había leído absolutamente nada de él y de hecho no le tenía mucho interés, pero para esta temporada me decidí leer alguno de los libros que tenía por aquí y pues de eso vamos a estar hablando. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, ¿de qué libro vamos a estar hablando? Pues de El cementerio de animales o Pet Cemetery, que se llama en inglés, que pues es uno de los libros más populares de Stephen King. Sí es cierto que no llega al nivel de El Resplandor o eso, pero sí que es uno de sus libros populares. Y lo leí y genuinamente me pareció muy bueno. O sea, lo leí y entendí bastante bien por qué es que se le da tanto reconocimiento a Stephen King. ¿De qué trata el libro? Pues básicamente esta novela de 1983 es lo que ahora se llega a considerar como la estereotípica historia de terror de una familia que siempre son de 4, mamá, papá y un hijo y una hija, que se va y se muda al campo en una casa que al principio no les gusta, pero que se terminan enamorando y que al final pasan cosas sobrenaturales. Eso es básicamente lo que pasa aquí. Seguimos a la familia de los Creed que se mudan de Chicago a Ludlow en Maine y pues ahí empiezan teniendo una vida que, pues como digo, va bien y de ahí empiezan a pasar cosas un poco extrañas y pues lo curioso de esto o el diferenciador se podría decir de esta novela es que todo gira, o no todo, pero gira en torno al cementerio de animales, que pues es este lugar que pues es un cementerio donde se entierran mascotas, que está puesto así como de una manera un poco extraña porque es una tradición, pero siempre pues las tradiciones de la muerte suelen ser un poco extrañas. Entonces pues todo tiene este aura de misterio, de tétrico, pero realmente el cementerio de animales es solo la fachada de un poder mucho más fuerte que descubre Louis Creed, el protagonista del libro, cuando se muere el gato de la familia Church. Antes de empezar a hablar de el libro así como a profundidad y dar mi opinión y todo esto, solo quiero mencionar que si quieren conseguir este libro en físico, traten de no conseguir la edición que tengo yo, que es la de 2019 del sello de bolsillo de Penguin, porque es probablemente la peor corrección que he visto yo en mucho tiempo. La cantidad de erratas y faltas son increíbles, cosa que obviamente de bolsillo es un sello masivo comercial, pero uno no se espera encontrarse con algo así, tal vez en editoriales baratas para estudiantes o en producciones estudiantiles, pero no, todo lo contrario, la corrección de esto es horrible. Pero bueno, y entrando un poquito más al libro y que me pareció así un poquito más en detalle, pues tengo que decir que encontré ciertas cosas del estilo de Stephen King muy interesantes y que probablemente es lo que le dé ese factor terror a sus historias, pero que también es cierto que es un estilo que se siente más como un lanzamiento de moneda, algo que va a funcionar a veces sí y a veces no. Porque digo, pues básicamente lo que yo he escuchado de crítica de Stephen King y por lo que yo más o menos lo dejé un poquito de lado y no le puse tanta atención, es que hay gente que dice que son libros muy aburridos en los que en la mayor parte del tiempo no pasa nada. Y a final de cuentas es en parte cierto, porque algo que hace Stephen King es detallar las cosas muy precisamente. O sea, te detalla cosas que no van a ser relevantes en la trama principal, pero lo hace con la intención de sumergirte en este mundo que te está planteando y realmente ponerte en donde está pasando la acción.
¿Qué es lo que pasa? Pues que sí, muchas veces sí funciona y uno queda realmente sumergido y pierde la noción del tiempo y se pierde en la lectura, cosa que me pasó, pero también puedo entender que muchas personas cuando lean este libro y probablemente toda la obra de Stephen King no logren caer y sumergirse porque todo es, como yo muchas veces he criticado a prácticamente todo escritor norteamericano que he leído en mi vida, y es que para ellos el mundo es solo su país, y sí está bien, o sea, se entiende, los escritores tienden a escribir basándose en su país, porque es su vivencia a final de cuentas, pero también es cierto que quienes somos al menos de la periferia, se tiende a universalizar la experiencia de vivir en ese país. En cambio, quienes no viven en la periferia sino en el centro tienden a dar por sentado que las personas van a saber de qué están hablando. Por lo que Stephen King explica cosas muy a detalle de una sociedad que para nada puedo familiarizarme. O sea, probablemente para personas de Estados Unidos sea una cosa genial porque pueden visualizar todo eso, pero para una persona que al menos yo pues no puedo ni siquiera señalar dónde está Maine en un mapa, pues no realmente me va a atrapar como él pretendía atrapar. Pero sí es cierto que eso no pasa siempre, y sí, pues aunque hay estas escenas en donde saca un poquito de la lectura porque es una cosa, y lo peor es que son experiencias muy concretas de un hombre blanco estadounidense de donde sea que sea Maine, o sea, de un lugar como muy rural, que incluso personas de grandes ciudades o de diferentes razas no van a terminar de empatizar porque son cosas tan específicas que entiendo, pero al mismo tiempo, del otro lado de la moneda, hay muchas descripciones que cumplen a la perfección su propósito y lo sumergen a uno y uno puede ver y sentir todo lo que está pasando. Por otro lado, otra herramienta que usa Stephen King para dar ese como sensación de terror que tienen sus libros es ir con un ritmo muy específico, y es que empiezan las cosas relativamente tranquilo, luego pasa el primer evento, el detonador, y luego el ritmo vuelve a bajar y no pasa nada y todo está bien, todo está tranquilo, y de repente hay otro detonador que sube la intensidad y luego vuelve a bajar hasta que llega al clímax y cierra la historia. Esto pues es un manejo muy bien trabajado para mantener esa tensión constante pero sin realmente saturar al lector. No solo eso, sino que le da tiempo y maniobrabilidad a la historia para que no se quede como en un túnel, sino que sea como una amplia carretera en la que pueda tomar diferentes caminos antes de llegar a ese otro punto muy como fuerte e intenso. Aunque sí es cierto que puedo entender a las personas que digan que pues la mitad de las historias no pasa nada, porque pues sí, es cierto, mucho de lo que tiene y muchos de estos espacios pues pueden perder al lector. Puede que el lector tenga esa sensación, tenga esa ansia de seguir con ese momento álgido, que caer simplemente lo saca y es como, ok, tengo que leer ahora 100 páginas en las que no pasa nada. Cosa que por eso yo entiendo que muchas personas pueden no gustarles. A mí personalmente no me pasó eso. Para mí sí que funcionó este ritmo de ir como a pulsaciones y me pareció genial. Aparte que a mis ojos Stephen King usa esta estrategia con mucha cabeza, porque no es solo que no pase nada, sino que en esos valles, se podría decir, hay movimiento, y principalmente le da dinamismo usando pues la voz del narrador, como ir mostrando todo esto de en los últimos 12 meses no pasó nada y no sé qué, y usando el foreshadowing, que usualmente esa estrategia se usa de una manera bastante sutil, de dar como pequeños guiños de qué va a pasar a continuación. En este libro al menos Stephen King lo hace a la cara, te dice en tanto tiempo va a pasar esta cosa, y luego regresa a ese valle.
lo cual le agrega dinamismo para ya empezar a tener esa expectativa de qué va a llegar, qué va a suceder para provocar ese evento que te dijo o que te adelantó en el valle, por lo que se lleva bastante más llevadero. Por eso, honestamente quedé bastante admirado del trabajo de Stephen King, aunque puedo decir es una estrategia bastante arriesgada. Puedo ver como la maestría con la que usa ciertas estrategias para causar el factor terror, que pues sí, a mí sí que me puso esa sensación de incomodidad en el corazón y de expectativa de qué va a pasar y qué va a pasar, y se acelera el pulso y todo eso, aunque obviamente no me llegó a quitar el sueño en ningún momento ni pasó nada más allá. Sí es cierto que probablemente el momento o en la novela, que es relativamente larga, son como 480 páginas, solo en 2 momentos realmente me hizo sentir esa incomodidad, que una fue al mero inicio y la otra fue al mero final, por lo que pues puedo decir que terminé admirando bastante el trabajo de Stephen King aquí, aunque como digo, para mí esta estrategia es como lanzar una moneda. A veces puede funcionar muy bien, como conmigo leyendo esta novela, o puede funcionar muy mal teniendo un libro realmente atroz y bastante soso. Pero por el momento solo he leído este y fue una buena experiencia, así que solo voy a decir que fue genial. Hablando también en aspectos un poquito más generales, ya no tanto en esas herramientas específicas que usa Stephen King, este crescendo que experimenta Lewis mientras va avanzando la novela, a mí personalmente me recordó bastante a Dostoyevsky, que saben que es uno de mis escritores favoritos, entonces para mí eso fue una victoria, como va eso y estalla y va y va y va y va y va y al final el personaje pierde completamente la cabeza. Me recordó muchísimo a Dostoyevsky y me fascina. Sí es cierto que aunque esté hablando muchas cosas positivas, hay cosas que veo negativas en el libro, que ya fui mencionando más o menos en lo de las herramientas, pero probablemente una de las que a mí personalmente, y entiendo que es algo bastante personal, que no me gustó es la orientalización que hace Stephen King de pues, los pueblos originarios de Norteamérica, ¿verdad? Los Mi'kmaq específicamente en la región de Maine, si es que es históricamente correcto que hayan estado ahí. ¿Por qué? Pues básicamente es una orientalización bastante como de cajón, o sea, agregar todos estos aspectos de misticismo y tabúes sociales y misticismo y magia a pues sociedades originarias de un lugar, como tachándolos de bárbaros. A mí eso es algo que personalmente nunca me gusta y siempre me echa atrás en todas las novelas que leo. Sí es cierto que en este caso, aunque es parte central de la trama, no está constantemente presente, entonces lo dejo pasar y al final de cuentas queda una historia bastante bien construida. Sí es cierto que cada vez que me encontraba con la mención de los Mi'kmaq y el cementerio y todo esto, no podía dejar de porque no me gusta eso, me parece algo pues simplemente que no tiene cabida. Pero bueno, fue un video un poco extraño, pero es básicamente mi opinión sobre el Cementerio de Animales de Stephen King. Si no lo han leído, se los recomiendo porque genuinamente me pareció un muy buen libro. Hay que leerlo más o menos con algo de tiempo porque es bastante largo y como digo, el ritmo que lleva Stephen King es muy específico y que probablemente dejarle su tiempo y dejarlo moverse a su ritmo sea lo ideal. Pero sí, si ya han leído este libro, déjenme abajo en los comentarios su opinión. Díganme también qué van a hacer para Noche de Brujas, Halloween, el Día de los Muertos, lo que sea que celebren, si es que celebran algo. También abajo en los comentarios y alguna otra sugerencia de leer de el señor King, por si se me da la gana volver a leer algo más de él, que probablemente no sea en un futuro cercano, pero quedo abierto a estas posibilidades. Pero nada, esto creo que ha sido todo por hoy. Síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, Goodreads, para estar pendiente siempre de lo que estoy leyendo. Pero nada, hasta la siguiente.